Muy buenas tardes, tengan todos y todas a este su programa Conversaciones Internacionales. Hoy vamos a hablar sobre Qatar. Tenemos en el estudio a mi compañera de carrera, Susette Pico, y a su servidor, Javier Charpentier, en el que les vamos a describir básicamente la importancia regional y todos los aspectos ocultos de esta potencia del Golfo Pérsico. Les presento a mi compañera, Susette Pico. Un placer tenerte acá en este momento. Hola Javier, buenas tardes. Gracias por recibirme en tu programa de conversaciones internacionales. Ha sido todo un placer y también este tema sobre Qatar se las trae en diferentes aspectos, especialmente porque ya estamos en la cuenta regresiva para Qatar, ¿verdad? Esperemos que nuestra selección de verdad se ponga a la 10 y pueda clasificar para, ojalá irnos todos o ganar los premios que están rifando para irnos al Mundial Qatar 2022. Claro, claro, aquí esperando con toda la fe que suceda un milagro y la selección pueda clasificar o que sea para que vayamos a ver los estadios, ¿verdad? Es correcto. Porque sea para que nos saquemos un ratito del país a todos. Ok, buenísimo. Entonces, Qatar, bueno, Qatar es un país del Golfo Pérsico, su nombre oficial es el Estado de Qatar. Se localiza al oeste con Arabia Saudita y al sur de los Emiratos Árabes Unidos. Un temita que vamos a mencionar posteriormente. Ha traído un poquito de controversia y conflictos diplomáticos por ciertas situaciones que vamos a mencionar un poquito más adelante. Esta península se extiende desde la mitad de la costa occidental del Golfo Pérsico y su territorio incluye una serie de islotes, siendo los principales Halul, Al-Ashat y, no sé cómo pronunciar esto, pero Shroud. La capital de Qatar es Doha y sus principales ciudades son Dukhan. Qatar es un emirato que tiene como forma de gobierno una monarquía tradicional que está encabezada por los emir o los jeques. La monarquía es, por supuesto, hereditaria de padres a hijos dentro de la familia de Al-Tai. De hecho, en el año 2013, perdón, olvidé la fecha, en el año 2013, el jeque pasado, Hamad, abdicó a favor del hijo de su hijo, el príncipe heredero, actual jeque, Tamim bin Hamad al-Thani, quien antes de ascender al trono estuvo muy involucrado con el diseño de políticas del Estado de Qatar. Cabe mencionar que a diferencia de diversas monarquías parlamentarias, como por ejemplo el Reino Unido, la posición del jeque en la política y el gobierno de Qatar es muchísimo más influente y muchísimo más directa. Como un ejemplo, tenemos la Asamblea Constituyente, cuyos miembros hasta este año eran elegidos por el jeque en persona. En este año 2021 se realizó por primera vez elecciones abiertas para seleccionar a los eh, diputados o a los miembros del Parlamento catarí. Con respecto al primer ministro, es elegido también por el jeque y también puede ser destituido por él mismo. Es bastante curioso cuando hablamos sobre monarquías en pleno siglo XXI, más nosotros que nos encontramos en el occidente, ¿verdad, Susana? Suena hasta un poco surreal todavía pensar que hay reyes que tienen gran influencia en sus estados. Sí, claro. Y es también el tema hereditario, ¿verdad? De que para que alguien más suba al poder, esta persona tiene que aplicar, como sucedió con con el jeque Hamad, como estabas comentando hace un ratito, Javier. Y también algo muy importante es realmente la democracia que existe actualmente en Qatar, ¿verdad? Realmente el hecho que hasta ahora se estén abriendo ciertas elecciones para elegir algunos ministros quiere decir que es un avance. Esto lo Claro, digo por el tema de la influencia que ha tenido Qatar en cuanto a la política exterior con otros países, donde bueno, ellos han tratado de promocionar de que se cumpla en sus países vecinos. Sin embargo, es algo que también se les critica mucho a ellos, ¿verdad? Porque ellos realmente no la están gozando o no la están cumpliendo del todo. claro, claro, es bastante interesante esas perspectivas de Qatar.
Em, Sobre Qatar también, de hecho, es bastante importante mencionar que es un territorio sumamente rico, es un país muy pequeño, sus habitantes no superan los 2,5 millones, según los últimos censos. Sin embargo, sus economías están situadas como las más ricas del mundo. Sí, En de gran hecho, parte, es el tercer país más rico en la región. claro, solo por No, detrás de los Emiratos y de Arabia Saudí, que ya es mucho decir. exacto, es algo que también llama mucho la atención de ellos, ¿verdad? De cómo es que, bueno, sí, prácticamente en tan corto tiempo, ellos han logrado establecerse como una economía sumamente fuerte, sumamente rica y que llama mucho la atención el poder adquisitivo que ellos tienen. De hecho, si uno Claro, ve videos a lo largo de las redes sociales, el lujo ahí es básico, exorbitante. básicamente, ¿verdad? Es exorbitante el lujo, cosas que uno no puede siquiera imaginarse. O sea, diseños tecnológicos, los carros que uno ve en la calle, de Sí, verdad claro. que, o sea, el desarrollo per cápita por cada habitante es sumamente alto, sumamente alto, de verdad. Eh, lo que también, digamos, caracteriza mucho a los países de esta región, que es su riqueza. Están basados principalmente en los recursos naturales, como lo son el petróleo, o principalmente en el caso de Qatar, también el gas. O sea, solo en Qatar los Sí, hidrocarburos su- representan el casi 35% del Producto Interno Bruto. exacto, y son los principales productores, y de ahí, o sea, y de ahí envían a otros países, ¿verdad? Es por eso que casi que la mayoría de países quiere tener buenas relaciones con Qatar, no les serviría especialmente lo que es Rusia o Estados Unidos, ¿verdad? Claro, Tener malas relaciones diplomáticas con ellos. Entonces, claro, imagino que debe ser un tema de saber controlarse y saber resolver sus diferencias de manera literalmente diplomática. claro, claro. Es que es exorbitante la cantidad de toneladas al año que logran extraer de gas licuado. O sea, estoy viendo que aproximadamente son 75 millones de toneladas al año, de lo cual el país es bastante pequeño y logran exportar el 75% de todo lo producido anualmente. 75% de ganancias. O sea, es realmente increíble. Y a la vez también es un poco preocupante para las regiones, porque, bueno, como sabemos, son recursos no renovables. Entonces, es importante también para las economías de estas regiones que empiecen a buscar alternativas para seguir fortaleciendo sus economías, aun cuando los depósitos de gas empiezan a ser disminuidos. Exacto, es por eso que ellos, ojalá que no les pase como Venezuela, ¿verdad? Que Venezuela estaba muy rico en petróleo, pero se ha venido agotando. Esperemos que ellos sepan saber administrarlo y también tener una buena racionalización del producto, tanto del petróleo como del gas, tomando en cuenta que es la base fundamental. O sea, también ellos tienen otras bases, que es lo que es la agricultura, y una que me llamó mucho la atención es sobre la silvicultura, que es el tema de los bosques. Uno diría como, pero ¿cómo? Si es Qatar, es un Ah, desierto, pero aún así ellos se dedican a lo que son la conservación de los bosques, quiere decir que sí están metidos en cuanto a lo relacionado al tema del ambiente, ¿verdad? claro, claro. Claro, y Y para ellos tiene que ser una prioridad, o sea, dadas las condiciones del territorio donde viven. O sea, vivimos la Golfa Pérsica, principalmente territorios desérticos, tienen que verse en la obligación de conservar y tratar de procurar e incrementar la capacidad de verde que tienen en sus regiones, porque de desierto no puede vivir nadie. es correcto, tienen que saber cuidarlo y realmente esperemos que apoyen más el tema del cambio climático, ¿verdad? Especialmente Claro, la claro. COP26, creo que acaba de acontecer hace poco. Estuvo muy criticada. Y contame, Claro. Javier, qué opinas vos de la política exterior de Qatar? Ok, es que, bueno, Qatar tiene una política exterior un poco pragmática y propia. De hecho, esto lo hemos podido notar en su negativa a las solicitudes de los demás países del eje del Golfo Pérsico con respecto a su vinculación con los hermanos musulmanes. En parte todo esto está dado y está condicionado por su situación geográfica y estratégica entre Irán y Arabia Saudita, siendo Arabia Saudita un país que no siendo un aliado tampoco es un enemigo, y Irán con el que han tenido una relación especialmente conflictiva en los últimos años, que inclusive uno de los miedos de Qatar con respecto a Irán es una posible invasión o una posible guerra
en el caso de que ellos logren desarrollar armas nucleares, principalmente por los depósitos de gas que tiene Qatar. Sin embargo, digamos, todas estas características pragmáticas y propias no le han impedido desarrollar una política exterior activa e independiente, donde en realidad tiene bastantes conexiones. Bueno, empezando de que el país es miembro de las Naciones Unidas desde 1971 y tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, lo cual llama bastante la atención, ¿verdad? Que siendo Qatar un país que hasta cierta forma tiene ciertas influencias eh, tal vez extremistas, tenga tan buenas relaciones con un país que normalmente tiende a defender lo opuesto, ¿verdad? Sí, creo que Eh, era como te mencionaba anteriormente, ¿verdad? Debido a en lo que es rico Qatar, en especial Estados Unidos, no le sirve mantener uh una mala relación con este país, porque entonces él tendría una afectación directa. Recordemos -huh. que, como dicen, ¿verdad? Por la plata baila el mono. Por Entonces, supuesto, opino exactamente lo mismo. De hecho, hace un tiempo estaba haciendo una pequeña reflexión mientras realizaba un trabajo de la universidad sobre derechos humanos y demás, y en una de las lecturas el autor mencionó algo bastante interesante, que era que la realidad internacional es que los países se relacionan por pura conveniencia, y el caso sí, más concreto es Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que se opone y trata en lo posible, según sus políticas y sus ideologías, de defender todo el asunto de los derechos humanos, condenan inclusive a China por sus constantes abusos. Cuando se dio la situación crítica entre Estados Unidos y China hace aproximadamente 2 años, Estados Unidos criticó fuertemente a China por su sobreexplotación laboral y por todas las circunstancias a las que sus empleados se ven expuestos todos los días, pero a Estados Unidos, curiosamente, se le olvidó mencionar y recordar que sus grandes aliados, como por ejemplo son también los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y toda la zona de Arabia Saudí, también tiene bastantes violaciones a los derechos humanos, principalmente con los derechos de la mujer y los derechos homosexuales. sí, Entonces claro. es bastante interesante, ¿verdad? Cómo a los gobiernos muchas veces se les olvida ciertas cosas a sus conveniencias. Se les olvida, no, deciden omitir. Deciden omitirlas, bueno, sí, deciden omitirlas. Mencionarlas sería como llamar a crear un conflicto innecesario. Y eso lo veremos, que dicha que tocas ese punto, porque eso lo veremos más adelante cuando hablemos del papel fundamental que tiene Al Jazeera en la región. Entonces, ojalá que no se nos vaya para poder ampliar más este tema que vos acabas de Claro, tocar, que es claro, sumamente importante. claro, claro, no, inmediatamente lo voy a apuntar para evitar que con la fluidez de la conversación se nos termine olvidando un tema tan importante como es Al Jazeera en toda esta región, porque aunque es un noticiero que principalmente está en Qatar, en realidad es un noticiero más regional. Es correcto, es correcto. Es un noticiero regional que además es el que tiene mayor ranking a la hora de televidentes. Entonces, sí logra tener una influencia, como hemos visto, como CNN o BBC Mundo, incluso Fox News, ¿verdad? Que es un poco más conservador, pero que aún así se logra posicionar en el ranking. Claro, Suset, y de hecho uno de los temas que más nos ha llamado la atención en este país desarrollado, ¿verdad? Es cómo se ha manejado toda la situación del COVID-19. O sea, cómo Qatar llegó a convertirse en el estado del mundo con mayor índice de contagios durante la primera ola. O sea, actualmente ya los contagios del COVID se encuentran un poco más controlados, sin embargo, siguen en incremento, con aproximadamente 138 contagios reportados cada nuevo día y 138 contagios para una población de poco más de 2 millones de habitantes representa un 7% del pico. Una medida que es la medida más reportada en la historia hasta el 2 de junio. Sí, Para la actualidad han habido 241.672 contagios y 611 muertes relacionadas con el coronavirus en este país desde que comenzó la pandemia. claro, de hecho, llama mucho la atención porque uno diría, como un país como Qatar, ¿verdad? Con tanta tecnología, con tanto poder adquisitivo y demás, la pandemia se les haya salido de las manos. Sin embargo, todos los países desarrollados, la pandemia se les salió de las manos. Sin embargo,
algo muy importante y es que como todo país, ¿verdad? Que tiene un lado sumamente rico, sumamente de un gran poder adquisitivo, también tiene un lado, un polo opuesto, que es el polo de los migrantes irregulares, en qué condiciones están ellos, como sucedió aquí en el país, ¿verdad? Que cómo era que tenían a los que venían a recoger piña en la zona norte. Entonces, creo que todo esto sacó a la luz el lado fuego de Qatar. Y es por eso que yo considero que teniendo ellos formas de cómo poder contener la pandemia, se les salió de las manos por ese lado, ¿verdad? Porque no tomó en cuenta a las personas más necesitadas. Por eso que ellos Claro, claro. tuvieron un brote, o sea, fue el país con mucho mayor contagios y de ahí van, ¿verdad? Como todos, de ola tras ola, Claro, y como es que nuestro resulta país. bastante interesante pensar en esta paradoja del desarrollo en la cual y principalmente los países más desarrollados son los que se han visto más afectados por todo el asunto comercial e industrial con respecto al COVID. No solo por el aspecto de que, bueno, su gran interacción con con otras ciudades aumentan el índice de contagio, sino que también las mismas consecuencias del COVID han afectado su progreso y su desarrollo industrial, lo cual también ha venido a afectar sus economías. Por Claro, ejemplo, hablando sobre los migrantes, bueno, realmente la condición de los migrantes en Qatar no es la más apropiada. ellos Básicamente quedan viven confinados como, y viven hacinados, hay claro, hacinamiento, malas condiciones, maltrato, incluso se habla de trabajo forzado y claro, esclavitud. Entonces son aseveraciones graves, y que, como te decía anteriormente, que la pandemia vino a relucir. claro, claro. Y es realmente preocupante porque, bueno, estas encuestas han sido tomadas por las mismas autoridades catarís. Lo que nos hace pensar realmente es cómo están viviendo la situación del COVID los migrantes sin derechos, los migrantes que no tienen acceso a servicios de salud, los migrantes que se ven expuestos a grandes jornadas de trabajo, los migrantes que viven hacinados, porque, bueno, a manera personal, ¿verdad? Quitándome cualquier etiqueta y hablando completamente desde una perspectiva que inclusive no está completamente informada, yo me atrevería a decir con mucha cautela que yo pongo en tela de juicio que estos casos tomen en cuenta todos los casos también y todas las muertes que han habido relacionadas al COVID en poblaciones migrantes ilegales. Ah, sí, claro. Al final son datos que se van a mantener ocultos o que en realidad tal vez no han sido ni siquiera contabilizados, ¿verdad? Son casos que no van a salir a la luz y por lo mismo, porque no hay un derecho de acceso libre a información que se respete, Claro, hay restricciones de cómo obtener realmente una información veraz, una información que sea imparcial y una neutralidad, ¿verdad? Entonces es sumamente delicado y realmente el tema de la pandemia nos lleva también al tema de cómo se está llevando a cabo el tema del Mundial en Qatar, porque sí ha sonado bastante desde que se eligió a este país como esa zona y es que, no sé si vos sabías, pero la mayoría de migrantes vienen de la India, Bangladesh y Arabia. ujú. Sí, por ahí había Entonces, escuchado esos datos. entonces ellos vienen haciendo préstamos grandes, dejando a sus familias, buscando un Nuevas mejor futuro, ¿verdad? De oportunidades. venir a construir estos estadios que tienen para el mundial y al final lo que llegan es a Ujú. esclavizarlos. Les quitan el pasaporte, los amenazan de que si se van no les van a pagar nada, les dicen que o sea, incluso para ellos poder salir del país tienen que tramitar un permiso de salida. ¿Cómo vas a tramitar un permiso de salida si tienes un pasaporte? O también nos amenazan de que les van o sea, que si se ponen como a molestar mucho, ¿verdad? A exigir sus Ujú. derechos, porque tampoco les pagan básicamente cuando ellos quieren, trayendo con eso una serie de consecuencias como sus familias en su país de origen, la salud de ellos, cómo ellos se alimentan, ¿verdad?
Y si ellos exigen su pago o dicen, ¿saben qué? No, mejor me voy, y los amenazan con la policía para que los deporten o que les cancelen su visado. Entonces, lo que ya Cierto, estamos viendo ahí es una esclavitud correcto. en pleno siglo XXI. Claro, por Entonces, supuesto. es lo que Amnistía está reclamando, de que cómo es posible de que las personas, o bueno, los organizadores de este evento, porque el Mundial no es como un torneo de fútbol aquí, ¿verdad? En el Estadio Nacional de Costa Rica, sino que es un mundial, es un evento deportivo Claro, sumamente seguido que genera, imagínate millones de que millones de exactamente dólares por el evento. O sea, Mundial 2014 a la FIFA le generó 2.000 millones de dólares. Entonces, imagínate cuánto le va a generar ahora en Qatar. claro, y es que o sea, estamos hablando de que es realmente imperdonable e inaceptable que todas estas circunstancias estén pasando al frente de los ojos de grandes instituciones como la FIFA, que realmente no estén haciendo nada, porque están informados de que eso está pasando. Por Los noticieros supuesto. están hablando de eso, los medios están hablando de eso, la información está en línea. Sin embargo, sus organizadores siguen haciéndose la vista gorda ante realmente estas situaciones que son bastante lamentables porque nos muestran un reflejo muy real de que es que la esclavitud, aunque socialmente es condenada, nunca ha sido abolida en el mundo. La esclavitud sigue sucediendo en una era moderna. Exacto, entonces de qué sirve que las Naciones Unidas, que todos nos digan que los derechos y todo lo demás, ¿verdad? Si no lo queremos, o sea, si está en una teoría pero no está en una práctica. Imagínate Claro. que solo tenés que poner en Google Qatar, Mundial, esclavitud, y te sale toda la información en caso de que alguno de esos altos dirigentes tengan duda. En- lo que yo No, veo aquí es más inclusive una sin falta. necesidad. Dame un momento nada más para mencionar esto de que inclusive sin necesidad de buscar nada es algo que es bastante obvio ante la vista. Como, no sé si has visto los estadios, o sea, son estadios realmente tecnológicos de alta gama, eh, una arquitectura hermosa, compleja, y cómo los han construido en tan relativo poco tiempo. Eso nos demuestra de que realmente ha habido una sobreexplotación laboral en la zona. Exacto, exacto. Especialmente este estadio que es el que están remodelando, que no sé si vos habías visto, pero incluso iba a ser cerrado con nubes y todo ahí. O sea, es un lujo, porque Wow, es, sí. pero a costa de qué? Sí, A ese es el costa asunto, de a costa de la vida de muertes. personas que desde su perspectiva son inferiores. O sea, es realmente lamentable. De hecho, aquí podemos hablar de una especie de necropolítica. Exacto. Y perdón, antes de que se me vaya la idea, el otro país de donde provienen los migrantes es de Nepal, no de Arabia, Ok, para ir Nepal. ahí. Ok, perfecto. No, pero igual hablando de, de Arabia o de los países, digamos, de la región, es importante hablar también de la relación que tiene Qatar con los demás estados de la región del Golfo Pérsico. Por ejemplo, no sé si que han leído o cuál es tu opinión, por ejemplo, en este momento sobre la relación de Qatar con todo el asunto del Talibán. Bueno, este es un tema que se las trae, como hemos estado hablando, bueno, realmente todos los temas de Qatar se las trae, Sí. pero con el Talibán es muy sonado por el tema de que sí, es un grupo radical islamista, ¿verdad? Es un grupo terrorista abierto, no hay nada que esconder. Y Ujú. es algo que se le critica mucho a ellos porque antes de que Estados Unidos terminara la guerra, ellos hicieron reuniones en Qatar, incluso este grupo abrió una oficina, ¿verdad? Y tuvo reuniones con Estados Unidos para hacer una transición, ¿cómo se podría decir? Pacífica. Sin embargo, esa, por supuesto que no se logró, ¿verdad? Con los últimos acontecimientos que hemos visto hace unos meses atrás. Este, y volvemos a lo mismo, o sea, realmente qué es lo que quiere Qatar, o sea, qué es lo que quiere Qatar en su política exterior, con qué fin se crea relaciones con los talibanes y también creo que va relacionado con lo que vos decías anteriormente, tal vez ellos les da miedo que haya una guerra y que los quieran invadir, ¿verdad? Claro, Porque al claro. final es un país relativamente pequeño y los talibanes sí, es un grupo bastante consolidado y tienen sus formas de obtener sus objetivos, ¿verdad? Claro, Pero por supuesto, más otra siendo relación, perdón, siendo una región tan estratégica con todos los recursos que tiene y con realmente todas sus conexiones en el sistema internacional,
tienen que ser bastante cautos y tienen que ser bastante estratégicos sobre cómo manejar todas estas situaciones y es justamente el motivo por el cual ellos afirman que están teniendo una relación cercana con todos estos grupos extremistas. Según las palabras de un ministro de la presidencia, cuyo nombre no fue revelado en la entrevista, el motivo principal por el cual ellos tienen relaciones con los talibanes y con todos estos grupos extremistas es porque prefieren tenerlos de amigos que tenerlos de enemigos, como usted dijo. Prefieren tenerlos en un mismo país que tenerlos sueltos en todo el Medio Oriente, Exacto, y más los según la talibanes perspectiva de ellas. que Claro, no pelean de manera pacífica, ¿verdad? Como pacífica. vengo con las cosas. No, ellos Sí, se sí, llevan todo digamos. lo que está en su camino y es por eso que también volvemos a lo mismo, son sus intereses. Entonces, Qatar sabe que si apoya a Talibán, sabiendo que realmente Talibán iba a llegar al poder, iban a obtener ciertos beneficios y quizás este beneficio, solo ellos sabrán, pero quizás este beneficio sea el de una seguridad entre comillas. Ujú. Y hablando Sí, de otras relaciones, la otra que me llama mucho la atención es con la de Palestina. O sea, que en ujú, realidad Qatar no reconoce a Israel como un gobierno, sino que quiere que, o sea, se reconozca el Estado de Palestina, que Jerusalén sea su capital, ¿verdad? Y que hasta que esto no se cumpla, ellos no van a seguir teniendo relaciones con Israel. Entonces, es, es bastante complejo porque Israel también es un país sumamente consolidado y no es como que yo quiera reconocerlo, no, ¿verdad? claro, claro. Claro, de Pero hecho, ahí me gustaría como mostrar mi perspectiva, porque por ejemplo, como usted dice, para estas alturas, casi 80 años aproximadamente después de que se formó el nuevo Estado de Israel, ya es un poco tarde para venir y tratar de cuestionar la legitimidad de Israel en el territorio palestino, es porque ya es correcto. un territorio que está consolidado eh, y hay muchas situaciones que están en juego. Sin embargo, digamos, desde una perspectiva personal, según lo que he investigado y según como yo siento que manejaron las cosas, la Organización de las Naciones Unidas no fue la mejor jugada. O sea, no fue la mejor jugada venir y ubicar a Israel en la región palestina, por más que haya un nexo histórico. Siento que de haber sido un poco más cautos en su momento, pudieron haber ubicado el nuevo Estado de Israel en unas regiones que hoy por hoy hubiera generado muchísimo menos problemas. Inclusive se habló de América, por ejemplo. Se habló de islas, se hablaron de muchos lugares, Sí, claro. porque o sea, realmente esta problemática entre Israel y Palestina ha cobrado millones de vidas y realmente ninguno de los dos bandos es santo, ninguno de Sí, los dos bandos exactamente. ha actuado correcto. Exactamente. Y tomando en cuenta que incluso en Palestina está Sí. el grupo terrorista de los Hamas, ¿verdad? Entonces yo creo que al final estos dos grupos, como para no desviarnos mucho, tanto Palestina como Israel son, sí son víctimas de un mal manejo de la situación, pero sí, creo que los dos son inocentes, pero ninguno de los dos han actuado como deberían. O sea, creo que el tema de ellos se resuelve más de manera diplomática, conversándolo, que sacando todas las armas y gente inocente perdiendo sus casas, sus negocios, su modo de vivir, incluso sus familias, a causa de que dos personas, o sea, dos grupos políticos no se quieren sentar a conversar. Entonces me parece que es muy injusto y si bien es cierto, Qatar es conocido por ser un país sumamente intermediario, me parece que está tomando esa actitud de que no voy a reconocer a Israel hasta que dice, reconozca a Palestina y con Jerusalén con su capital, es sumamente, creo que inmaduro para como vos decías, a estas alturas. Se ha pasado ya mucho tiempo como para decir 80 años después, bueno, voy a, voy a decir esto. Entonces creo que es un tema más de cooperación internacional para lograr tomar un mejor rumbo de la situación.
Nuestra- Nuestras disculpas, acabamos de experimentar un ligero problema técnico con respecto a la conexión de Internet. Ya el asunto quedó solucionado, les agradecemos su paciencia y en el caso de que no se escuchara debido a la conexión de Internet, al problema con la conexión de Internet, estábamos hablando sobre la situación de Qatar con Turquía, como hay evidencia directa que Qatar está financiando hasta cierto punto el proyecto turco en Libia. Un proyecto que también está costando muchas vidas y que está costando, bueno, mucha sangre en la región. Y Sí, claro. también, bueno, y representa hasta cierta forma una violación a la soberanía, aunque Qatar está apoyando al bando que es reconocido en la ONU. Sigo sintiendo de que los demás países no deberían verse involucrados sin realmente afectar la soberanía del país de Libia. Exacto, y eso también nos lleva a su relación con Libia. O sea, ellos consideran que Libia es un estado fallido, que es una víctima del caos y la guerra civil, y es por eso que él busca otros países que piensen lo mismo, y creo que es aquí donde se une también con Turquía, o ambos pensamientos políticos coinciden, ¿verdad? Entonces, hasta dónde llega el querer ser intermediario y hasta dónde quiere llegar a ser un, un personaje más, como veíamos el tema de la guerra híbrida, ¿verdad? Me parece que aplica muy bien para el caso de Qatar y Libia, a pesar de que, aunque ellos tengan buenas relaciones bilaterales, este, siempre va a haber el tema de que si Qatar no reconoce este gobierno, ¿verdad? Va a tratar de también de moverlo un poco, ¿verdad? Hasta que se Ujú. alinee con sus pensamientos. Claro, digamos, para la actualidad, la situación en Libia ha mejorado considerablemente, con inclusive uno de los bandos reconociendo como victorioso al otro. Si no me equivoco, se hicieron hace poco elecciones políticas y se reconoció al Estado que ya anteriormente había sido reconocido como el verdadero a través de la ONU. Sin embargo, como mencionas vos, ¿hasta qué punto llega el ser intermediario en este tipo de problemas? Porque em, hasta cierta forma es una estrategia de los países y de los estados de venir y lucrar con las desgracias de los demás estados, en este caso, bueno, de Libia, que es un país fallido, bueno, un estado fallido desde Del el golpe de 2011. estado a Mohamed Gaddafi en el 2011. Han sido blancos de un montón de guerras civiles, de muchas problemáticas sociales, económicas, militares y demás. Y bueno, tal vez desde su perspectiva ellos están haciendo una ayuda, están contribuyendo a mejorar la situación, pero hasta qué punto realmente contribuyen o hasta qué punto hacen el problema un poco más grande o aumentan la cantidad de muertes, ¿verdad? Sí, claro. Este, como volvíamos, o sea, lo vuelvo a repetir, todo va en base a los intereses políticos y económicos y sociales incluso de ellos. O sea, si se alinean con mis intereses, todo bien, pero si no, bueno, tocará hacer cambios. Y Claro, creo claro, claro. que es lo que sucede mucho en esta región, y por eso me parece que esta región es sumamente, no todos, ¿verdad? Pero en ciertos de ellos es sumamente, no hay una estabilidad política. Claro, Entonces, claro, claro. de que, como decíamos anteriormente, todavía existe la monarquía, ¿verdad? Entonces la democracia todavía no se ve llegar, a Ujú, pesar de que hace poco, bueno, a partir del 2011 fue que se le sucedió lo llamado la primavera árabe. ujú. Y, y vamos a ver, o sea, vamos a ver qué pasa, porque si vienen nuevos grupos, vienen nuevas personas, hay gente joven con otro tipo de pensamiento, que esperemos que trabajen de manera positiva para su país, para lograr obtener esas libertades que hace mucho tiempo se tuvieron que haber establecido. Claro, claro, ¿no? Y importantísimo ahorita que mencionas lo de la primavera árabe y, bueno, y los nuevos grupos o antiguos grupos, es importante hablar sobre el rol que han tenido los hermanos musulmanes en la ideología de Qatar. O sea, la gran conexión que existe en este momento entre Qatar y los hermanos musulmanes. Bueno, los hermanos musulmanes son la orden integrista islámica más antigua e influyente del mundo árabe y musulmán, que inclusive hoy por hoy es llegada a considerarse la abuela o la madre de todos los grupos radicales, moderados, sociopolíticos o violentos islámicos.
países como Estados Unidos han llegado a declarar a este grupo como terrorista y el grupo responde instando a todos los países árabes a abandonar sus relaciones con Estados Unidos, incluyendo a el propio Qatar, ¿verdad? El grupo, bueno, Sí, tiene claro. un origen en Egipto y se mantuvo en Egipto durante mucho tiempo hasta el golpe de Estado del 2013 a manos de Al-Sisi, cuando sus grupos, cuando sus fondos y, bueno, principalmente todos sus miembros fueron perseguidos, sus fondos fueron congelados y, bueno, su ideología fue considerada como terrorismo. Qatar ha servido como una fuente de refugio a muchos de sus miembros, lo que ha provocado que la presencia de los hermanos musulmanes en Qatar sea especialmente sólida, perdón, e inclusive ha generado grandes problemas diplomáticos en la región, principalmente entre Egipto, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que desde el 2017 hasta el 2021 rompieron relaciones diplomáticas con Qatar. Wow, o sea, realmente, este, y tener estos vínculos, ¿verdad? Y también como lo vimos con el tema de las relaciones con Turquía, o sea, a Qatar le gusta, y lo he visto así porque me parece que es más un patrón, le gusta relacionarse o coquetear, ¿verdad? Con estos grupos terroristas que al final siempre hay una relación directa o por lo menos de manera de financiamiento y que no buscan un fin primordial de la población en general, Ya. sino que si se vuelven sumamente, o sea, se van al extremo. Realmente creo que no hay necesidad de tener que estar lidiando ni darle voz a estos grupos, porque al final no son grupos que buscan estar luchando por algo socialmente, sino lo que están buscando es dinero. Totalmente, y es que eso refleja una de las una ¿cómo decirlo? Se me olvidó la palabra, bueno, de las formas de trabajo que tiene de interacción internacional que tiene Qatar, que Exterior de realmente Qatar. ellos están intentando relacionarse con cuantas personas, con cuantos países puedan, no importa qué tan contradictorios sean sus intereses unos con los otros. Exactamente, siempre y cuando ellos obtengan algo. Ujú. Siempre y cuando, exacto, ellos vean su seguridad y su Que Qatar es un país éxito asegurado. interesante, parece. Son un país totalmente interesado, no quieren perder su estilo de vida y bueno, están haciendo todo lo posible por mantenerlo y por tratar de lucrar aún más con él. Realmente bueno, es bastante interesante todo, toda esta situación, ¿verdad? Que ha sucedido. Ya llegaron a un acuerdo los países del Golfo Pérsico, las relaciones diplomáticas entre Qatar y los demás países se volvieron, y aquí también viene y nos refleja la importancia de Qatar. Originalmente los países de la región le estaban pidiendo 13 condiciones a Qatar para volver a reanudar sus relaciones diplomáticas y terminaron cediendo hasta llegar a ser 6. Hoy por la Oh, actualidad la llegaron mitad. únicamente a 6, menos de la mitad, digamos, menos de la mitad de las originales condiciones. Y esto nos muestra que tanto Qatar se quiere relacionar con ellos como ellos necesitan también relacionarse con Qatar, muy probablemente por el asunto también del gas y de, bueno, lo rica que es la región, ¿verdad? Y ahora, bueno, ¿cómo es Qatar? O sea, ¿cómo es vivir dentro de Qatar? Eh, bueno, y a nivel público, eso es algo bastante obvio para todos nosotros. Qatar tiene un aire de desarrollo, de progreso. Vemos esos grandes edificios, esos estadios nuevos, esos coches en la calle, a sus Sí, claro. habitantes, y vemos un gran progreso. Nos imaginamos que ahí todo es color de rosas, pero en realidad sus leyes e Humana, instituciones, junto con el rol exactamente. de los derechos humanos en el país, más bien hacen parecer que Como más bien menos viven en una especie de, sí, de monarquía medieval, digamos, o sea, más que un país desarrollado. y no, y también un tema muy importante, bueno, todos son importantes, pero algo que también llama la atención ahorita que vos tocas este tema es que los derechos los derechos de los homosexuales, ¿verdad? O sea, de Claro, la comunidad LGBTI, y es que ellos no tienen, o sea, es inexistente. Entonces, inexistente. imagínate que apenas estamos luchando por un tema, o sea, mira el atraso que ellos tienen. Estamos luchando con los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Tratando de que no haya esclavitud, de que se les pague lo que hay, a pesar, ¿verdad? Porque a pesar de que ellos en su ley lo contemplan así, pero por supuesto que no lo cumplen. Ajá.
Y ahora ir luchando para que, o sea, la comunidad LGTBI tenga derechos, o sea, creo que falta mucho. Lastimosamente Claro, creo que claro, falta claro. mucho y es una pena porque incluso, o sea, es penado, o sea, no Esperado, es sí. 5 años, menos, no más, no menos de 5 años. exacto. Entonces sí, sí tiene mucho camino por recorrer Qatar, Claro, em, y ojalá que las personas que vayan llegando poco a poco al poder, ¿verdad? O por lo menos a la monarquía, porque al final eso es lo que se necesita, es de gente realmente abierta en el sentido de querer buscar progreso en ciertos aspectos que no son los derechos humanos, claro, independientemente claro, de la orientación sexual de la persona claro. y tomando en cuenta también donde ellos trabajan y las mujeres. Entonces creo que Qatar sí nos está fallando mucho en ese aspecto En ese aspecto, y claro, esperemos que de verdad que haya un cambio, por lo menos pequeñito, pero que haya un cambio, que se ujú, dé esa semilla, ¿verdad? De claro. crecimiento en ese aspecto. Sí, y es que, digamos, inclusive solo en la Constitución existe todo un capítulo, o sea, no estamos hablando de uno o dos artículos, todo un capítulo que habla sobre la instigación al libertinaje, de la disipación y la fornicación, Wow. ¿verdad? Y de la relación de la mujer, los derechos de la mujer también son altamente cuestionados, que inclusive, o sea, según los datos de The Human Rights Watch sobre las mujeres entrevistadas, consideran que todas estas circunstancias han tenido un alto impacto a nivel psicológico, porque las mujeres no tienen plena potestad sobre cómo dirigir sus vidas independientemente. Tienen la necesidad de consultar a sus tutores para prácticamente todos los trámites que necesitan hacer, tanto a nivel personal como a nivel estatal. No tiene un buen acceso a la salud, a menos de que también tengan un permiso sus tutores, y esto, y por supuesto, ha generado un alza en las enfermedades de salud mental, llegando a casos donde las entrevistadas han tenido pensamientos suicidas, de depresión y estrés. Hace poco, y eso de hecho fue un escándalo a nivel internacional que generó gran revuelo, fue la situación, la crisis diplomática con Australia, que, pues, bueno, se provocó porque en el 2 de octubre del 2020 se encontró un bebé recién nacido en el aeropuerto de Qatar y las autoridades, aunque no me lo Todavía, creas y suene, todavía sigue sonando. ¿verdad? O sea, bueno, imagínate lo que es, Susetti, que Someter, vengan y que te sometan a un examen vaginal sí, sin aún tu ese momento. consentimiento, sin decirte por qué, sin decirte nada. Sí, claro. O O sea, sea, eso genera un trauma. por supuesto, Eso es es una más, violación. Eso es una violación sin importar que no exista penetración. Eso es una violación. sí es una violación porque hay una violación al derecho a la intimidad, ¿verdad? Claro, Entonces, es como te decía, es un tema, o sea, Qatar nos da mucho de un lado, pero nos debe mucho del otro. del otro. No, Claro, no hay un claro. balance, como llegaron a un 50-50, definitivamente no lo hay. Y el tema de Australia, cuando sucedió eso en el aeropuerto, fue súper sonado. Súper sonado. Al final yo creo que no encontraron quién era la mamá de No, ese niño, sí, no. lastimosamente. Pero, y no sé si realmente, quién sabe qué hubiera pasado si la encontraban, ¿verdad? Porque no Y sé. ojo, ¿verdad? No tienen el descaro, ¿verdad? Tienen el descaro, con todo el respeto, de decir que lo hicieron por preocupación a la mamá. ¿Ok? De que ellos hicieron eso que hicieron porque querían asegurarse de que la mamá estuviera bien. ¿Ok? O sea, sometieron a 13 pasajeras a un examen vaginal para asegurarse que estuvieran bien. Sí, Es que no hay lógica realmente. Y bueno, se inició un proceso fiscal y todo, pero no ha habido resultados evidentes vamos y a, contundentes exacto, vamos a ver respecto a eso. qué es lo que regla en ese aspecto del derecho internacional y esperemos y que le den un alto de que realmente no se puede simplemente comenzar a actuar de esa manera. Claro, claro. Bueno, Porque y antes de que se nos olvide, estamos en el cierre, importante hablar sobre Al Jazeera. Al Jazeera, este medio con, con sede en Qatar, pero de alta influencia en el mundo musulmán. Al sí, Jazeera ha estado, bueno, aunque es una institución privada, no estatal, eh, pero realmente hay bastantes vínculos con el Estado de Qatar, hay subvenciones y hay todo un asunto de corrupción inclusive y de sobornos a la misma cadena para que deje de lado ciertas noticias relevantes sobre el Estado de Qatar.
Sí, de hecho, o sea, el tema de Al Jazeera se las trae porque Al Jazeera es parte de la dinastía de los Al-Tajini, ¿verdad? Entonces ya por ahí tenemos ciertas formas de creer, desconfiar de cómo ellos dan las noticias, o sea, las noticias que ellos informan, pero además de eso, aunque vos no lo creas, es el principal medio televisivo del sector árabe, de la región árabe ni sumando todos los televidentes de la competencia, suma lo que Al Jazeera El rating que recibe. tienen a Entonces, Jacera. exactamente, el rating que tiene Al Jazeera. Entonces, están sumamente consolidados, pero además también se ha ganado muchos enemigos, ¿verdad? Claro, Recordemos que a lo largo de este podcast, hemos visto cómo Qatar maneja su política exterior y es que coge Al Jazeera para, además de eso, ser herramienta para su política exterior. sí, Entonces, le da entrevistas a terroristas, le da entrevistas trata de chantajear a los demás personajes, a los demás países mediante noticias, ujú, tratando de informar al pueblo. Entonces el pueblo, digamos que se siente incómodo y tal vez comienza a pedir explicaciones al punto de que hasta que Qatar obtiene lo que buscaba, ¿verdad? Que es ujú, un sí, tratado o algún producto. Entonces, es algo que se le reprocha mucho a Jacera, perdón, al gobierno de Qatar, aunque ellos, bueno, aunque la dinastía Tajini dice que ellos nada más apoyan moralmente al, a la plataforma televisiva, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Y no se puede claro, claro. tapar eso con un dedo. Y otra cosa que es sumamente importante es cómo realmente Al Jazeera se hizo conocida a nivel mundial, ¿verdad? Porque Qatar es un país pequeño, pero Al Jazeera es un medio sumamente grande. Incluso quisieron abrir, incluso incursionaron en el mundo de los deportes, no les fue muy bien, pero también tuvieron una sede para Occidente, donde dan las noticias en inglés y se les reprochaba de que dieran las noticias, o sea, la misma idea la dieran diferente hacia Estados Unidos como hacia la región árabe. Entonces ellos Ujú. decían que era porque el público meta es diferente al que están escuchando. Entonces creo que es más un tema de manipulación, ¿verdad? Claro, claro. Y es que los medios, bueno, en esta era son la mejor herramienta de manipulación a las masas, Es correcto. Pero realmente. curiosamente, y aquí es donde llama más la atención, es que cuando sucedió lo de la primavera árabe, ellos le dieron la voz a los grupos revolucionarios, o sea, que estaban buscando terminar esos gobiernos tan largos, esos gobiernos Ujú. autoritarios que llevan más de 30 años. Entonces, es algo que también esos países les reprochan porque por un medio sos plataforma para terroristas, pero luego buscas que se A los grupos estabilice la religiosos. Sí, democracia. sí, sí, realmente no tiene sentido. Inclusive, Exactamente, es o sea, no sumamente tiene nada de sentido contradictorio. cuando sucede estar en un país cuya forma de gobierno es monárquica, y ni siquiera monárquica constitucional, sino monarquía absolutista. Entonces, ahí es Exacto. donde uno se dice, o sea, qué montón de ideas que se ponen una contra otra, o sea, realmente sus discursos son contradictorios. De Es, hecho, pues, el asunto de Aljacera ha sido realmente un flanco de bastantes críticas y sí, bastantes incluso problemáticas diplomáticas en la región, porque en varios países hicieron boicot y cancelaron la transmisión de este medio, incluido Arabia Saudita, ¿verdad? sí, Donde Arabia Saudita, Libia, Egipto, donde el director del noticiero dijo, tienen que haber una libertad de derecho a expresión, o sea, nosotros somos periodistas, pero es, se las trae y esperemos que, al final de cuentas, es un medio televisivo, ¿verdad? Al claro. final, todos los medios televisivos siempre van a tener una línea de pensamiento y van a dar las noticias en base a esa línea de pensamiento, como por ejemplo RT, o sea, el noticiero de Rusia. Ellos dan las Ujú. noticias a En modo de base a su pensamiento de perspectiva, sí. Rusia. O lo Sí, sí. vemos como CNN y Fox News, como ellos son sumamente diferentes. Entonces, creo que a pesar de ser un medio televisivo incómodo, no se les debería de restringir la señal en estos países porque entonces se están cortando el acceso a la información que tienen las personas. Sin Claro, claro. embargo, tampoco debería ser plataforma de terroristas, más si sos abiertamente terrorista, o sea, que no Ujú. sea un secreto para nadie. Sí. Sí, es que realmente no son cautos, 0% cautos, no hay discreción,
O sea, no tienen realmente problema en abrir sus puertas a terroristas. Y eso Sí, es lo que ha generado problemas. Inclusive una de los acuerdos a los que se llegaron fue una mayor restricción para Al Jazeera con respecto a esto de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los países del eje, bueno, del Golfo Pérsico fue aumentar las restricciones a Al Jazeera, sin embargo, no cancelar sus medios de comunicación porque, bueno, son medios de comunicación y la gente tiene derecho a saber qué está pasando en el mundo y tiene derecho a ver las perspectivas de diversos países y de diversas culturas. exacto. Pero sí es importante que exista una mayor discriminación con respecto a las ideologías de las que van a hablar. ¿No? Y de hecho, o sea, ellos también han sido víctimas de sus reportajes, de quien los catapultó a ellos a la fama fue como ellos llevaron a cabo la invasión de Estados Unidos a Irak con el tema del ataque terrorista del 9 de septiembre en el 2001, donde ellos tuvieron lo que se llama la primicia con el grupo terrorista de Osama Bin Laden, ¿verdad? Que se adjudicó dicho ataque y además de eso tuvieron la forma en la que cubrieron la, la guerra y demás situaciones hizo que la gente volviera a ver como, ¿y quién es este medio, verdad? Debido a eso fue que ellos dicen, Estados Unidos dijo que por error bombardeó las oficinas de Ok, ok. en Irak, pero ya luego se dieron, o sea, se filtró, ¿verdad? Porque siempre se filtran estas comunicaciones de que no fue un error. Ok, ok. Entonces, Es que a veces no hay lógica, ¿verdad? No hay lógica en el discurso. Eso se me asemeja un toque como cuando, por ejemplo, alguien te borra de Facebook y te dice, mae, sorry, te borré sin querer. O sea, ¿cómo me borraste sin querer? Te pidió como tres confirmaciones. te di, de hecho. Entonces, vemos que Agacesa no es cualquier medio televisivo, ¿verdad? O sea, aparte, primero es un medio televisivo sumamente escuchado, segundo, su posición política y además, quién nos está patrocinando y financiando. O sea, no es nada más y nada menos que los jeques de Qatar. Entonces, por supuesto Ujú. que sí, que están sumamente consolidados. Y tercero, sí, que ellos van a darse a escuchar según el beneficio que le traiga a Qatar, porque al final Claro. ella va a estar en cuanto a eso. Posiblemente ellos apoyaban a la primavera árabe porque los gobiernos de Libia y de Yemen y demás y no estaban alineados con ellos. Entonces, por supuesto que querían ser la voz de los grupos revolucionarios que venían subiendo. Claro, claro. Bueno, ha sido una hora excelente, se nos ha ido el tiempo volando, Susetti, excelente conversación y sin embargo todo lo bueno tiene que acabar en algún momento. Llegó la hora de concluir a todos, muchísimas gracias por escucharnos y aquí seguimos en línea. Es correcto, y solo como para terminar de dar la idea en general, bueno, sabemos que Qatar es un país sumamente rico, deficiente en aspectos de derechos, tienen como esa habilidad de ser intermediarios y también de obtener lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, ojalá que Qatar sepa utilizar todas sus herramientas, incluido su noticiero, que es sumamente importante para su política exterior, pero que también ellos vayan creando ese cambio de manera interna, no solo estar viendo al vecino tratando de que haya democracia en otros países, ¿verdad? Pero sino que también vaya existiendo poco a poco en ellos y que, y que haya un cambio en todos los Claro, aspectos, especialmente en la de los derechos de las humanos, personas porque está sumamente deficiente eficientes. y esperemos que este programa sea sumamente enriquecedor y ha sido un placer que me hayas tenido el día de hoy en Conversaciones Internacionales. Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto, Susetti, las gracias a usted. Me gustó mucho lo que dijiste y sí, o sea, espero bueno, que no solo. Una vez más, gracias a todos por escucharnos en este su programa, Conversaciones Internacionales.
Listo.